Hola, hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video del canal. Como pueden ver, el día de hoy tengo conmigo distintos tipos de cajas de campanas de mano muy usadas en la pedagogía musical y de las cuales les quiero contar un poco más en el transcurso de este video. Así que si quieres aprender más sobre ellas, los invito a que se queden hasta el final del video. Mi nombre es Jessica y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Vamos a conocer primero qué marcas de campanas tengo conmigo y los tipos de cajas. Hasta en las cajas hay unas comodidades o unas seguridades que también es importante que tengamos en cuenta. Es importante aclarar que aunque conmigo tengo 4 cajas, estas 3 cajas pertenecen a una misma marca, una misma familia, y esta caja pertenece a otra marca. Esta familia de campanas, que aunque son de la misma marca, no tienen las mismas características, entonces es por eso que tengo distintos tipos de caja. Vamos a empezar a conocer las características de su empaque, cómo viene la presentación de los instrumentos. Vamos a empezar a destapar esta primer caja. La marca es Rhythm Band Instruments, la marca de estas 3 cajitas, y la marca de esta cajita que tengo acá es Maccar. Vamos a mostrar un poquito con más detalle el cartón, la presentación y su empaque. Esta primer caja que vamos a abrir es un cartón un poco delgado en su cubierta, pero firme, y todo alrededor tiene una cubierta doble de cartón, lo que hace que la caja sea más rígida. En el interior encontramos un cartón que ayuda a amortiguar el movimiento de las campanas y a que no se sacudan mucho. También vemos que cada campana viene empacada en una bolsa plástica individual con una advertencia de no usar con niños menores a 3 años. Ya sabemos que las bolsas y los bebés no son la mejor combinación, así que tener en cuenta esta advertencia, por favor. Eso es todo en cuanto a este empaque. Acá tenemos la misma referencia de campanas, solo que estas son las de 8 notas, la escala diatónica. Vamos a abrirla. Como podemos observar, es la misma presentación de la caja anterior, doble cartón, campanas en bolsas, y adicional encontramos una especie de librito con melodías para tocar con las campanas. Y eso es todo en cuanto a este empaque de estas campanas. Ahora vamos a continuar con la misma marca, Rhythm Band Instruments, pero la referencia de campanas de mano y campanas de escritorio. Esta es como una versión que combina las dos características. Lo que más me gustó de esta caja es que trae una especie de maleterito, de sujetador, de correa para sujetarla y que su portabilidad sea mucho más fácil. Entonces vamos a abrirlas. Podemos observar que es una presentación muy similar a las cajas anteriores, con su cartón, doble cartón alrededor, cartón para amortiguar el movimiento interno de las campanas y cada campana en una bolsa plástica. Su característica de estilo de maleta, que es muy funcional para cargar, para transportar. Eso es lo que más me ha gustado de la presentación de esta marca. Ahora vamos con las campanas marca Maccar. Vamos a abrirlas. Esta es una caja similar a la anterior externamente, pero en su interior es distinta, ya que están divididas por un cartón delgado y sin empaque plástico cada campana, a diferencia de la presentación anterior. Al transportarlas se presta mucho para que se sacudan entre sí. Si pongo la caja hacia abajo, pues seguramente van a quedar apoyadas en su botón. Entonces es una de las características que menos me llama la atención de esta marca. Las cajas en su presentación son muy similares entre sí, pero al abrirlas encontramos que sí hay unas variaciones en la forma en que empacan las campanas. Vamos a sacar una campana de cada caja. Estas dos son las mismas, solo que una es la versión de los tonos naturales y los tonos sostenidos. Entonces de estas dos solo voy a sacar una campana. Nos vamos a quedar solo con un do color rojo, un do, otro do. De esta caja voy a sacar un do sostenido, porque resulta que solo tengo la versión
de sostenidos en esta referencia. Igual nos va a servir para hacer la reseña y para entender el funcionamiento, pero no tenemos do natural. La primera caja que vamos a destapar, la caja de la marca McCart. Voy a sacar solamente una campana, un do, es lo necesario. Como podemos ver, pues maneja un tipo de coloración muy estándar que casi todas las marcas e instrumentos usan. Empieza con el do rojo y todos los otros colores que no voy a mencionar uno por uno. En esta caja encontramos que el do de la octava no es rojo como el primer do, sino que es de color blanco. Es una campana únicamente de escritorio, de mesa, que funciona golpeándola en esta superficie de aquí encimita. El sistema de funcionamiento es que ella debe tener una base y una estructura que la sostenga para que pueda vibrar libremente al momento de recibir el golpe. Esta estructura que sostiene a la campana es interna, o sea que está por dentro de la campana, y cuando presiono el botón se mueve este golpeadorcito que tenemos acá. La campana solo suena si está suspendida por completo, es como la campana de un hotel. Si la sujeto de acá, ya el sonido va a ser más en seco. La siguiente campana que vamos a conocer es de esta familia de instrumentos de la marca Reading Band Instruments. Vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar solo una campana, el do, y vamos a conocer su funcionamiento. Como podemos observar, ya el diseño de ambas campanas difiere un poco. En la caja de esta campana dice campana de mano, o sea que su funcionamiento es totalmente sujetándola con la mano. Si la ubicamos sobre el escritorio, pues no va a haber ningún sonido, a no ser que la sacudamos con nuestra mano. Vemos que la estructura es muy distinta a la campana anterior de la marca McCart. Hasta el golpeador cambia un poquito su diseño. Por dentro, las otras campanas encontramos que manejan los mismos colores para las notas musicales, pero el do de la octava sí sigue manteniendo el mismo color rojo. Siguen siendo dos campanas rojas para representar el do y la octava. Una de las formas que tenemos para diferenciar la octava es que nos señalan aquí el numerito 1, aquí el numerito 8. La marca anterior también nos señala los números y la nota en cifrado universal. Y por último vamos a destapar la otra referencia de la marca Reading Band Instruments, y pues de la cual desafortunadamente no cuento con la escala diatónica, pero igual nos va a servir para conocerlas. De esta voy a sacar un do sostenido. El color del do sostenido ya difiere un poquito, varía un poquito respecto al do natural, y es algo que he encontrado en la marca en general. Do sostenido es un tono un poco más claro. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con la referencia diatónica de este estilo de campana y el color del do es igual a este. Desafortunadamente no lo tenemos, y de que en los sostenidos manejan un tono un poco más claro. Entonces acá encontramos el do sostenido de las campanas de mano y el do sostenido de la campana de mano y escritorio. Esta campana funciona golpeándola en el botón y también funciona sujetándola con la mano y agitándola en el aire. Tiene estas dos funciones anteriores incluidas en su diseño. La estructura que sostiene la campana para que ésta pueda vibrar libremente se encuentra por fuera, a diferencia de esta campana, que la estructura que la sostiene está por dentro. Por dentro esta campanita solo tiene la bolita que golpea. Ambas tienen una especie de paticas en un tipo de goma. Esto hace que tengan un agarre en cualquier superficie, que la estructura esté por fuera, la estructura que sostiene la campana y el palito. Me parece mucho mejor que la tenga por fuera porque también representa una protección extra. Una de las piezas más importantes de la campana como tal es la campana, la parte que vibra, la parte que recibe el golpe de la
bolita. Al estar la estructura que sostiene la campana por fuera, también representa como un tipo de protección. Si la campana se nos llega a caer, lo más probable es que el golpe lo reciba este plástico que rodea toda la superficie de la campana. Si la campana se cae y presenta algún tipo de golpe fuerte, pero el mayor inconveniente sería que presente abolladuras o hundimientos, ya que esto puede afectar la afinación y el sonido de la campana. Me parece más funcional este tipo de protección que nos pueden ofrecer estas campanas y la doble funcionalidad de sonar así y de sonar así. Antes de ir al video en el que hablaremos de las aplicaciones pedagógicas, vamos a revisar la afinación de cada una de las campanas. Vamos a verificar, aquí tengo un afinador, una aplicación que cumple función de afinador, y vamos a empezar con la campana marca Macar, la de la caja naranja. Entonces vamos a tocar. Este do más 20 aproximadamente, un poquito más, empieza a hacer una diferencia ya un poco significativa. Se nos está alejando mucho de la afinación más precisa. Vamos a continuar con la marca Rhythm Band Instruments, versión campana de mano. Casi que preciso según este afinador. Mucho más exacto que el de la marca Macar. Y vamos a probar el do sostenido de la misma referencia, Rhythm Band Instruments, pero la versión de golpe y de mano. Entonces, mucho más cerca de la afinación exacta. Ya acá empezamos a ver una diferencia ya entre marcas, más precisa la marca Rhythm Band Instruments. Si quieres saber más acerca de las aplicaciones y usos pedagógicos de este instrumento, te invito a ver la segunda parte de este video.